¿Quieren una historia espectacular? Escucha esta historia. Si te gusta te suscribes. Comencemos. Dicen que el tiempo es un regalo, pero si supieras quién es el encargado de envolverlo, preferirías no haber nacido nunca. Todos hemos sentido ese escalofrío repentino cuando, al mirar un reloj digital, los números parecen quedarse estáticos un segundo más de lo debido. O esa sensación de vacío cuando parpadeas y, de repente, han pasado 10 minutos sin que recuerdes qué hiciste. No es fatiga, ni es un lapsus mental. Es una filtración. Es el momento en que él se acerca para cobrar su comisión. En los círculos más profundos del horror urbano, donde las leyendas no se cuentan para entretener sino para advertir, se le conoce como cara de reloj. No es un hombre, aunque viste los restos de un traje desastre que parece haber sido tejido con hilos de ceniza y hollín. No es una máquina, aunque su cuerpo chirría con cada movimiento como si sus articulaciones fueran bisagras oxidadas que no han visto aceite en un siglo. Lo que lo define, lo que hace que los que lo han visto terminen arrancándose los ojos, es su rostro. Imagina un cráneo humano que ha sido vaciado por completo y rellenado con la maquinaria de un reloj de catedral. Engranajes de bronce del tamaño de monedas de plata giran frenéticamente detrás de una piel translúcida y tensa que parece papel pergamino. No tiene ojos, tiene 2 diales de barómetro que vibran con una aguja roja marcando una presión que no es atmosférica, sino vital. Y en el centro, donde debería estar la nariz y la boca, hay un gran engranaje dentado que sobresale, girando perpetuamente hacia la derecha, triturando el aire con un sonido metálico que se mete en tus dientes y te hace sangrar las encías. La historia de Julián es la que mejor describe este horror. Julián era un hombre que vivía para el cronómetro. Era un arquitecto de renombre, pero su verdadera obsesión era el control total sobre su horario. Tenía la casa llena de relojes de lujo, cada uno sincronizado al milisegundo con el reloj atómico. Odiaba los retrasos. Decía que un hombre que pierde un minuto es un hombre que pierde una parte de su alma. Irónicamente, fue esa obsesión lo que lo puso en el radar de la criatura. Todo empezó una noche de lluvia torrencial. Julián estaba terminando unos planos para un rascacielos. Eran las 11 de la noche. Se detuvo para servirse un café, y al mirar el reloj de su escritorio, notó algo imposible. El segundero no avanzaba. Se quedaba vibrando, golpeando contra la marca de los 12 segundos una y otra vez, emitiendo un sonido seco. Clic, clic. Clic. Julián sacudió el reloj pensando que la pila estaba agotándose, pero entonces escuchó un eco. Un clic mucho más fuerte que venía del pasillo de su casa. Luego otro desde la cocina. Y otro desde su habitación. Todos los relojes de la casa, más de 50, se habían detenido en el mismo segundo exacto. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio artificial que parecía absorber el sonido de la lluvia fuera de las ventanas. Julián sintió que el vello de sus brazos se erizaba. El aire se volvió pesado, cargado de un olor a metal quemado y a aceite de motor rancio. De repente, una vibración empezó a subir por el suelo, una frecuencia baja que hacía que los cristales de sus gafas temblaran. Se levantó lentamente y caminó hacia el pasillo. La luz de las lámparas empezó a parpadear, no con el ritmo de un fallo eléctrico, sino con un patrón rítmico. Corto, largo, corto. Como un código. Al llegar a la sala principal, lo vio. Al principio pensó que era una sombra proyectada por los árboles exteriores, pero la sombra tenía volumen. Era una figura extremadamente delgada, de casi 3 metros de altura, agachada en un ángulo imposible en el rincón más oscuro. Su espalda estaba encorvada, y sus brazos, largos y esqueléticos, terminaban en dedos que parecían agujas de coser de acero quirúrgico. Julián se quedó petrificado. La figura empezó a erguirse, y el sonido de sus huesos rompiéndose y reacomodándose llenó la estancia. Era el sonido de 1000 relojes de bolsillo siendo aplastados simultáneamente. Cuando la criatura giró la cabeza hacia Julián, la poca luz de la calle reveló la pesadilla. Los engranajes en su rostro giraban a una velocidad demente, soltando pequeñas chispas azules que iluminaban la carne muerta que los rodeaba. No había expresión, solo el movimiento perpetuo y mecánico de la maquinaria. Julián intentó correr, pero sus pies se sentían como si estuvieran sumergidos en cemento fresco. El tiempo a su alrededor se estaba espesando. Vio como una gota de lluvia que se filtraba por el techo se detenía en el aire, convirtiéndose en una joya de cristal inmóvil. La criatura dio un paso. No caminó, simplemente se teletransportó unos metros más cerca, como si se hubiera saltado varios fotogramas de la realidad. Cada vez que Julián parpadeaba, cara de reloj estaba más cerca. El sonido del tic-tac se volvió ensordecedor, una cacofonía de metales golpeando su cerebro. Julián se encerró en su oficina,
empujando un pesado mueble contra la puerta. Se desplomó en el suelo, llorando, apretando las manos contra sus oídos. Pero el sonido no venía de afuera. Venía de dentro de sus propios huesos. Podía sentir sus latidos sincronizándose con el ritmo de la criatura. Su corazón ya no latía de forma orgánica, golpeaba con una precisión metálica. Miró sus manos y el horror lo paralizó. Bajo su piel, justo en las muñecas, pequeños bultos circulares empezaron a girar. Sus venas, antes azules, se tornaban de un color bronce brillante. «Tu tiempo es muy valioso, Julián», susurró una voz que parecía el roce de dos limas metálicas. «Tanto, que he decidido guardarlo para siempre». La puerta de la oficina no se abrió. Simplemente dejó de existir. Los átomos de la madera se separaron en cámara lenta, flotando como polvo en un rayo de sol detenido. Cara de Reloj entró en la habitación. Sus dedos agujas se extendieron hacia el rostro de Julián. El hombre intentó gritar, pero su mandíbula se bloqueó. Sus dientes empezaron a vibrar y a desplazarse, encajando unos con otros como los dientes de una rueda dentada. La criatura le tocó la frente y Julián vio el universo. Vio el tiempo no como una línea, sino como una máquina infinita de dolor donde cada alma humana era un pequeño perno que mantenía el mecanismo funcionando. Vio que Cara de Reloj era solo uno de muchos, un recolector enviado para buscar a aquellos cuyas vidas eran tan rígidas que su carne ya estaba lista para ser convertida en metal. Julián sintió como sus ojos se secaban y se endurecían, convirtiéndose en esferas de vidrio con números romanos grabados en el iris. Su piel se tornó grisácea y fría. Ya no sentía miedo, ni dolor, ni calor. Solo sentía el impulso de girar, de avanzar, de contar los segundos hasta que el mundo se acabara. A la mañana siguiente, la policía entró en la casa tras recibir llamadas de los vecinos por un ruido constante de maquinaria. Encontraron la casa vacía. No había señales de lucha, ni sangre, ni rastro de Julián. Lo único que encontraron fue un nuevo reloj de pie en la sala, un modelo que nadie recordaba haber visto antes. Era una pieza hermosa y terrorífica, hecha de una madera que parecía piel humana curtida y adornada con detalles de bronce que parecían huesos. El reloj funcionaba con una precisión aterradora. Pero los oficiales notaron algo que los hizo salir de la casa con el rostro pálido. El péndulo del reloj no estaba hecho de metal. Era una lengua humana, disecada y endurecida, que oscilaba de izquierda a derecha. Y si te acercabas lo suficiente al cristal de la esfera, podías ver, detrás de las manecillas, un par de ojos humanos que se movían desesperados, mirando hacia afuera, atrapados en la prisión del tiempo eterno. Desde ese día, la leyenda dice que si compras un reloj antiguo y éste empieza a adelantarse sin motivo, no intentes arreglarlo. No le cambies las pilas ni le des cuerda. Porque Cara de Reloj ha detectado una fuga en tu vida y está viniendo a sellarla. Ahora, piensa en tu propia habitación. Mira el dispositivo desde el que estás escuchando esto. La batería marca un porcentaje, la hora avanza en la esquina de la pantalla. Todo parece normal, ¿verdad? Pero, ¿has notado ese pequeño sonido? Un clic rítmico que no viene de tu ventilador ni de la calle. Es un sonido seco, metálico, que parece venir de justo debajo de tu cama o desde el interior de tu armario. No te muevas demasiado rápido. No mires hacia las sombras todavía. Porque si Cara de Reloj está ahí, él se mueve cuando tú parpadeas. Él se alimenta de tu atención. Cada segundo que pasas tratando de descubrir si esta historia es real, es un segundo que él te está robando. Y él nunca devuelve lo que toma. La próxima vez que sientas que el tiempo vuela, o que una tarde se te ha pasado en un suspiro, no te culpes a ti mismo. No pienses que te distrajiste. Simplemente acepta que él estuvo cerca, sentado a tu lado, abriendo su pecho de engranajes y succionando los minutos de tu vida para alimentar su maquinaria infernal. Y ten mucho miedo del día en que el tiempo no se te pase volando. Ten miedo del día en que el tiempo se detenga por completo. Porque ese será el día en que verás los engranajes girar frente a tus ojos y comprenderás que tu carne ya no te pertenece. Ya eres parte de la colección. Ya eres una pieza más en el reloj de la eternidad. ¿Escuchas eso? Clic, clic. Clic, el tiempo se te acaba. Y él está justo detrás de ti. No parpadees.